Bienvenidos, bienvenidas al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Muy buenos días. Es un gusto reencontrarnos en este Seminario Internacional de Sistemas Sociales, un espacio que nos ha permitido semana a semana observar la sociedad desde los lentes analíticos y críticos de la teoría de sistemas sociales. Antes de comenzar, queremos agradecer de manera muy especial al Magíster en Análisis Sistémico aplicado a la sociedad de la Universidad de Chile por su colaboración constante y por el impulso de estas valiosas charlas de egresados que nos permiten ver cómo las herramientas teóricas y metodológicas del programa se traducen en investigaciones concretas y aplicadas sobre los desafíos actuales de nuestras comunidades en América Latina. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación del maestro Nicolás Rodríguez Enríquez, que es egresado del MAS, quien presentará su trabajo sobre gobernanza local, centrado en la observación de las formas de coordinación y toma de decisiones en torno al agua en contextos rurales de Chile. Su investigación nos invita a reflexionar sobre cómo la gobernanza policéntrica emerge como respuesta ante la escasez hídrica y cómo las organizaciones locales, como los comités de agua potable rural, logran sostener su autopoiesis mediante comunicaciones de confianza, cooperación y gestión adaptativa. Acompaña esta presentación la doctora Gabriela Azócar, miembro del claustro académico y directora del propio MAS, quien ofrecerá los comentarios introductorios y el marco de diálogo para esta sesión. Agradecemos profundamente su presencia y el permanente acompañamiento académico que brinda este seminario. El tema de hoy, la gobernanza local, nos sitúa en el cruce entre teoría y práctica, entre los conceptos de sistema, entorno y acoplamiento estructural, y las experiencias concretas de comunidades que frente a la crisis hídrica reinventan sus propias formas de coordinarla. Desde la mirada lumaniana podríamos decir que asistimos a una observación de segundo orden. Vemos cómo la sociedad se observa a sí misma intentando gobernarse en condiciones de complejidad e incertidumbre. Con esa invitación a mirar la gobernanza como comunicación, les doy la más cordial bienvenida y los animo a participar en este diálogo, donde cada intervención contribuye a mantener viva la autopoiesis de nuestro propio seminario. Muchas gracias. Fabi, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Bueno, hoy día cerramos este ciclo de presentaciones de nuestros egresados, que ha sido muy fructífero. Al final, igual que voy a dar algunas palabras de cierre de esta experiencia que ha sido tan benéfica, ¿verdad?, para todos, ¿no? Pero ahora, claro, presento a Nicolás, cuya investigación se denomina Coordinarse ante la escasez hídrica, una mirada a la participación de la Unión Comunal de Comités de Agua Potable Rural de Rankin. Esta tesis que nos va a presentar Nicolás analiza un problema que es clave en Chile, que es la escasez hídrica de los territorios rurales, tomando como caso la microcuenca del río Itata. El estudio busca comprender cómo los comités de agua potable rural y su unión comunal se organizan y participan en la gobernanza del agua, es decir, las decisiones y coordinaciones necesarias para garantizar el acceso equitativo al recurso en contextos de alta vulnerabilidad. Desde la teoría de sistemas sociales, la investigación observa cómo estas organizaciones delimitan su propio espacio y cómo se relacionan con su entorno a través de vínculos con actores públicos, privados y comunitarios. Este enfoque permite entender que los APR y su unión comunal no solo responden a la escasez del agua, sino que también producen nuevas formas de coordinación y regulación en sus territorios. Así, la gobernanza aparece como un entramado policéntrico con múltiples centros de decisión que, pese a su autonomía, deben coordinarse para enfrentar los desafíos comunes del agua. Esta tesis, por otro lado, destaca la idea de regulación como el proceso de pasar de un estado observado, la inseguridad hídrica, a un estado deseado, la seguridad. En resumen, esta investigación aporta a la comprensión de la escasez hídrica y de las formas en que las comunidades rurales se organizan para enfrentarla, ofreciendo una mirada sistémica que revela la complejidad y la interdependencia de los distintos actores que participan en la gestión del agua en Chile.
Sin más que decir, te dejo, Nicolás, a ti con la palabra. Muchas gracias, Gabriel. Enseguida comenzaré con la presentación. Estoy intentando hacerlo por acá. Consulta, ¿se ve bien? ¿Se proyecta completo? Muy bien. Ya, perfecto. Bueno, procuraré ser lo más breve posible, respetar los tiempos. Como dijeron, esta es parte de una investigación, una tesis de magíster que se titula La coordinación ante la escasez hídrica, una mirada a la participación de la Unión Comunal de Comités de Agua Potable Rural de Ranking. Mi profesora guía fue Ana Urquiza y bueno, esto se terminó el 2023 y se defendió el 2024 y también hoy les vengo con algunas actualizaciones del 2025 y también aprovecho de presentar y feliz de que nos acompañe Janet Calvet, que fue una persona clave también en poder desarrollar esta tesis. Entonces, en este marco, lo primero que quería hacer es dar las gracias también, porque, bueno, primero que todo también por este espacio, porque también he visto ex compañeros, ex compañeras, recuerdo algunas, no a todas, pero así, por ejemplo, presentaciones que vi me refiero de Ángel, de Estefanía, de Tatiana, de algunos otros docentes, así que muy alegre de estar acá. Y también las gracias a, por supuesto, la Unión Comunal de APR de Ranquil y que seguro Janet nos va a complementar harto con sus observaciones, con su experiencia. ¿Cómo está organizada esta presentación? Primero presento un marco general de esta, su antecedente, la problematización, algunos elementos conceptuales, luego los principales resultados y luego paso a las conclusiones con alguna síntesis, comentar algunas limitaciones, los aportes y las proyecciones del estudio y también, como les comentaba, una actualización de lo que ha ocurrido después de esta tesis al 2025. Lo primero a considerar es el contexto en el que surge esta tesis. Surge, ¿no es cierto?, en este marco global, la definición del ODS en el 2015, la Agenda para el Desarrollo Sostenible, para alcanzar un modelo de desarrollo de equilibrio y sostenibilidad social, económica y ambiental. Particularmente se enfoca también en el ODS número 6, que se propone garantizar un acceso equitativo y disponible universalmente al agua potable, como también un saneamiento de calidad del agua. No obstante, ¿no es cierto?, como también se señala en la presentación, experimentamos una policrisis, una crisis en cascada conformada por riesgos y crisis ambientales, políticas, económicas, de toda índole, quiero decir, que ocurren de manera simultánea, que se encuentran profundamente interrelacionadas y que cuentan también con el potencial de transformarse en crisis humanitaria, como lo podemos ver, ¿no es cierto?, lo que está pasando en Palestina o las crisis ecológicas en general. En este marco, algunos datos, ¿no es cierto? Sé que lo han presentado también, pero mucha evidencia, evaluaciones globales coinciden en que la humanidad y los ecosistemas enfrentan o enfrentamos esta crisis ambiental planetaria, también denominada triple crisis ecológica, en donde está la contaminación de los ecosistemas, la contaminación y la reducción de la biodiversidad. Muy bien. ¿Y cómo se manifiesta? En la reducción del agua superficiales y subterráneas, en los cambios hidrológicos, en la reducción en la cantidad y la calidad de las aguas, los efectos sobre actividades silvagropecuarias, también por la disponibilidad del agua, ¿no es cierto? La reducción de la biodiversidad y la conexión agua con los ecosistemas, los efectos sobre la salud, tanto humana de los ecosistemas también, y con algunos conflictos sociales que al menos en Chile podemos ver, tal vez a escala ya internacional, como lo que ocurre en la quinta región, en la zona austral con los salmones. Ahora lo que les quería presentar brevemente es estos riesgos globales. Cuando hice esta tesis, lo enmarqué entre estos riesgos globales 2023, que definen para los próximos 2 años, los próximos 10 años, y donde se concuerda que la identificación de los riesgos más graves para la próxima década, en aquel momento, era el fracaso en mitigar el cambio climático y el fracaso en la adaptación del cambio climático. Luego nos vamos al 2024, ¿no es cierto? Y esto cambia, al menos para el corto plazo, la desinformación o la falta de información, los eventos de calor extremo, y en el caso de los próximos 10 años siguen siendo prácticamente los mismos.
Y también le agregué los riesgos globales 2025, que sigue esta noción de la desinformación, obviamente imagino también asociado al desarrollo de la IA, sigue también muy presente estos eventos de calor extremo, digamos bajo alto, y también persisten estos eventos climáticos extremos para los próximos 10 años. Ahora aparece también la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas y los cambios críticos en el sistema Tierra. Ahora, si nos vamos particularmente a Chile y su vulnerabilidad al cambio climático, se definen que presenta 7 de 9. Ahí están designados. Del 2 al 8, digamos, son estos índices de vulnerabilidad que tiene Chile, pero también podríamos considerar que también presenta insularidad, sobre todo en la zona austral, y una economía altamente dependiente del clima, cuando no estamos hablando necesariamente del cobre o la minería en general, sino que también la agroexportación, que es bien fuerte en el caso de Chile. Algunos antecedentes también ligados a esto, mucho estudio y mucha evidencia. El Centro del Clima, de Ciencia del Clima y la Resiliencia también, entre otros, identifica cómo esta crisis climática y ecológica alcanza graves consecuencias en actividades agropecuarias en Chile, la disponibilidad de agua, la diversidad, en la salud de personas y ecosistemas, y en la expresión también, como decíamos delante, en estos conflictos o tensiones de cohesión social, conflictos sociales. También, por ejemplo, Chile en el 2019, eso sí, se clasificó en el puesto número 18 a nivel global en la categoría con alto estrés hídrico, y además se proyecta que para el 2040 será el único país de América Latina en presentar un estrés hídrico extremadamente alto. Otros estudios también, como el de la mega sequía en Chile, señala que a partir del año 2010, entre las regiones de Coquimbo por el norte y la Araucanía por el sur, se ha identificado un déficit ininterrumpido de las precipitaciones cercano al 30%, en donde la cuarta parte está asociado a un origen antrópico. Se identifica además, por ejemplo, un impulso a la demanda hídrica, sobre todo relacionado al crecimiento y la especialización de los sectores productivos, como la minería que presentamos recientemente, y también que un 53% de las comunas han sido declaradas zonas de escasez hídrica y que un 45% de la población rural no cuenta con un acceso regular al agua potable. Se distingue también que las principales causas de estos problemas de escasez hídrica no son necesariamente la cantidad del agua disponible, sino está asociado a brechas en torno a la gobernanza, si lo identificaban, un 44%, y luego el aumento de la demanda, la contaminación del agua y la disminución de la oferta. Muy bien. Ahora, si nos enfocamos tal vez como de lo macro a lo micro, los quiero llevar en este caso a la cuenca del río Itata, que abarca en su mayoría el territorio que corresponde a la región de Ñuble, que es la última región creada en Chile, que queda en el centro-sur del país, en la 16ª. Y ahí te les presento algunos datos que tiene esta cuenca y región, podríamos decir, que presenta la mayor tasa de pobreza a nivel nacional, un 12,5. Es también la región más rural de Chile, con un 30% de personas viviendo en áreas rurales. También ha presentado eventos climáticos extremos, principalmente en invierno, con muchas lluvias, inundaciones, heladas, y en verano con calores extremos, incendios, entre otros. Ya como lo estamos perfilando, ¿no es cierto?, como lleva el título también de la presentación, en la región de Ñuble, en la cuenca del Itat también, hay 253 comités y cooperativas de APR. 21 son cooperativas y 232 son comités. La región está subdividida en tres provincias: Diquillín, Punilla e Itata. Diquillín con 112 APRs, Punilla con 98 e Itata con 43, y en total dan acceso al agua potable a 156.000 habitantes. Aquí lo que les quiero presentar también es un mapa que tiene una radiografía, podríamos decir, de la cuenca, que tiene en términos regionales, 13.144 kilómetros cuadrados, 399 kilómetros de ríos, 2,7 kilómetros cuadrados de glaciares y 52 kilómetros cuadrados de cuerpos de agua. Señalar también, tal vez si lo podemos ver desde el sur, que donde surge el río Itata entre el río Cholguán y el río Huépil, que esto es en la octava región, pero luego el agua se unen ambos ríos, se forma el río Itata y recorre a lo largo de 180 kilómetros desde la montaña hacia su desembocadura, lo que se conoce en este sector como Boca de Itata en el mar, en el Océano Pacífico. La cuenca del Itata, que como decíamos es la más grande, es donde confluyen todos los ríos de esta región.
desde los principales ríos y cuencas que son el Ñuble, el Chillán y el Itata, formando esta cuenca del Itata. Esto es un poco una imagen, una gráfica sobre cómo en la geomorfología de esta cuenca podemos ver este sector, digamos que está más hacia el norte de montaña, donde hay volcanes, nieve y donde nacen la mayoría de todos estos ríos. Luego pasa por este sector que denominamos en Chile como comillas la depresión intermedia, que es un sector muy enfocado en la agroindustria, la producción de avellanas, de frutales. Luego pasa por la cordillera de la costa, que es donde ya le adelantaré, el territorio donde se abarca también este estudio en el secano costero, en la comuna de Ranquil, en la microcuenca Itata Abajo, y luego desemboca en las planicies litorales este río del Itata en la boca del Itata. Ahora, de nuevo, siguiendo esta radiografía, lo que tenemos marcado en rojo es esta microcuenca que se llama río Itata entre río Ñuble bajo estero Chaudal, que en adelante le denominaremos microcuenca Itata Abajo. Aquí les presento algunas fotos que nos permiten ver esta microcuenca es dividida por este río, lo vemos ahí, el puente. A mano izquierda tenemos la comuna de Portezuelo y a mano derecha tenemos la comuna de Rankin. Aquí ya nos está dando ciertas luces sobre las características que tiene este territorio. Bueno, tiene este río, hay monocultivos de pino y eucaliptos. Es una zona, claro, lo que vemos a mano derecha es la principal zona urbana de la comuna de Rankin, que es Ñipas. Aquí tenemos también un poco el paisaje de los monocultivos que están presentes en la comuna de Ranquil, en la microcuenca. Esto también que se caracteriza, ya nos podrá contar más adelante Janet, estos paisajes muy mediterráneos, podríamos decir, se conoce también como el secano costero. Aquí hay producción de uvas muy antiguas, donde se encontró la cepa país, paisajes de álamos, y estas variaciones geográficas, y como vemos al fondo también hay cosecha de pino y eucaliptos. Esto también convive en este territorio con una planta de celulosa, Nueva Aldea, en el sector que lleva el mismo nombre, que es justo en el sector donde confluyen los dos ríos que le dan forma al río Itata y que también tiene un uso bien intensivo del agua en el territorio. Esta es otra visión también de la planta que está al lado de la carretera. A mano derecha tenemos la comuna de Ranquil en este caso. Les quería presentar también una de las consecuencias de los incendios que ocurrieron después de cuando estaba en el trabajo de campo. Esta tesis fueron unos incendios bien fuertes durante el 2023. Y aquí les quiero presentar este ranking en la microcuenca del río Itata. ¿Cuáles son sus características? La microcuenca, ¿no es cierto?, abarca estas dos comunas, Portezuelo y Ranquil. Este estudio tuvo como punto de observación la comuna de Ranquil. ¿Cuáles son sus características? Hay 6.508 habitantes, el 72% vive en zonas rurales y el 16,8% de las personas presenta pobreza por ingresos. También está marcado por transformaciones productivas, digamos, una sustitución de la vitivinicultura, aunque hay un turismo también muy específico en el vino, y también está marcado por la expansión de monocultivos, principalmente de pinos y eucaliptos. Se identifica también un índice de vulnerabilidad hídrica o ante la sequía más bien de 0,5, donde 1 es el máximo, y también presenta una serie de brechas ambientales, productivas y socioeconómicas ligadas también a lo que les comentaba y las fotos que les presentaba. Y en este marco, donde el 72% de las personas viven en zonas rurales, la principal fuente de acceso al agua potable son los comités de APR. Muy brevemente, para aquellos que no lo conozcan, ¿no es cierto?, que no son de Chile o no los conozcan en general, el programa de agua potable rural en Chile, que garantiza el acceso equitativo al agua potable. ¿Qué son? Son organizaciones comunitarias encargadas de la captación, conducción, potabilización, almacenamiento y distribución de agua en los domicilios de las zonas rurales del país. Es un sistema administrado que es mantenido y operado por la misma comunidad usuaria, organizadas en comités o cooperativas, que hoy también, a propósito de una ley que algo comentaremos, 20.098, hoy también se le denomina servicios sanitarios rurales, y que a través de una tarifa por consumo o la reinversión de sus ganancias sustentan la operación del sistema. En Chile actualmente existen 2.442 APRs y abastecen a 2.308.071 personas, representando el 11,42% de la población total del país. Esta misma ley que les mencionaba los clasifica en menor, medianos o mayores, siendo los menores hasta 300 arranques, que en Chile representan el 69% de los comités y cooperativas de APR o servicios sanitarios rurales, los medianos que van de 301 a 600, que representan el 24,4%, y los mayores que es más de 600 arranques domiciliarios, que representan el 6,6%.
Sobre el agua que captan y que finalmente llega a los hogares, el 62% proviene de fuentes subterráneas, es decir, de napas, 22% de aguas superficiales, ríos, esteros, el 15% se abastece a través de camiones aljibes y 1% de otro, como puede ser la captación de agua atmosférica, podríamos decir, aunque estos son complementarios, como tal vez podríamos ver más adelante, que hay APRs que tienen fuentes subterráneas y camión aljibe, o superficial y camión aljibe, o solo se abastece de camión aljibe, etc. Y en torno a las principales brechas y desafíos actuales que tienen los APR, es que persisten deficiencias en la cobertura y la gestión del agua en las zonas rurales, agravadas también por la falta de regulación, la multiplicidad de agencias y la desigualdad estructural del país. Y esto se asocia también a una serie de innovaciones jurídicas y una contingencia política asociada al agua y para normar también las características del cambio climático, como es la Ley Marco de Cambio Climático, y la elaboración de los mesas estratégicas de recursos hídricos por cuenca o los planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca, la reforma del Código de Aguas también del año 2022, donde recién se reconoce el derecho humano al agua, y la Ley 20.998, que es tal vez un cuerpo jurídico extremadamente relevante porque es quien viene a normar y a ordenar el funcionamiento de los comités y cooperativas de APR, no sin ciertas tensiones. Brevemente, alguna evolución normativa de cómo ha sido la institucionalidad del agua potable. Siempre se suele mencionar que todo comenzó con el Plan Básico de Saneamiento Rural en el año 64, pero más bien nos remontamos al 52 cuando se crea el Servicio Nacional de Salud. Es decir, el surgimiento de los comités de agua potable rural viene ligadamente a políticas públicas asociadas a la gran mortandad de, el agua que consumían los sectores rurales, mujeres embarazadas, niños y niñas y personas mayores que morían por aguas contaminadas, básicamente. Luego llegamos al 64, cuando ya hay inversión internacional para que Chile comience a tener estas capacidades, donde las primeras figuras que surgen son las cooperativas. Luego, en el 68, se extiende a los comités de agua potable rural como un nuevo estatuto, como organizaciones funcionales. Luego, ya en el 80, en el 90, está marcado también por esta transferencia comunitaria de la administración. Si antes estaba administrado por el Estado, ahora pasa a las comunidades, como también podríamos decir como una forma de desligarse de su administración. Y es cuando también se crea en otras cosas, por ejemplo, el Código de Aguas. Luego ya en el 90 y posteriormente en el 2011 empiezan las funciones también, estos están a cargo de la Dirección de Obra Hidráulica, a cargo del Ministerio de Obras Públicas en Chile, que luego en el 2011 refuerza esta estructura que es la creación de la Subdirección de Agua Potable. Luego ya en el 2008 se crea con Michelle Bachelet el proyecto de ley que establece el estatuto jurídico de los servicios sanitarios rurales, cambia el nombre, y luego ya en el 2017-2020 es cuando se publica la ley y entra en vigencia esta misma ley. Hoy, ¿cuáles son los desafíos que están enfrentando los APR? Bueno, en la cuenca de Itata en particular, asegurar el acceso, calidad y continuidad del agua potable, lo que se conoce como el acceso equitativo al agua potable, el aumento también de la frecuencia, intensidad e impacto de los desastres socionaturales a sus servicios o a su propia infraestructura, las transformaciones del mundo rural y de la ruralidad en Chile. Ahora vivimos procesos en donde mucha gente quiere ir a vivir a los sectores rurales en el país. También se reconoce una institucionalidad dispersa y descoordinada en torno al agua y la ruralidad, en torno a todas estas transformaciones. Intentan generar coordinaciones para esto, que es lo que está asociado a la contingencia e innovaciones jurídicas y también brechas de participación dentro de las mismas comunidades para hacerse cargo de los APRs. Ahora, ¿cuáles son los comités de APR de la comuna de Ranquil y que en su conjunto forman parte de la Unión Comunal? Son estos 8: el Pomo del Barco, Aguas Buenas de Alto Centro, Aguas Finas Batuco, Cancha Los Botones, el Centro Cementerio, San Ignacio de Palomares Ranquil, Nueva Aldea La Concepción, Paso Hondo, Vegas de Concha. Como vemos, la mayoría son menores y 2 son medianos. Ahora, en el marco de todo este contexto es que se comienza a formular esta problematización. Es decir, en consideración de estos antecedentes, es posible comprender la relevancia que tiene la escasez hídrica como un problema y un desafío socioecológico, sociotécnico, sociocultural para la sociedad en general y el planeta, que se manifiesta y alcanza graves consecuencias en la satisfacción de necesidades fundamentales y básicas de la población, como el acceso equitativo a servicios hídricos resilientes, ¿no es cierto? En este escenario de desafíos que están en múltiples escalas, en múltiples dimensiones frente a la escasez hídrica, en Chile cobra especial relevancia considerar también a las cuencas hidrográficas como una unidad administrativa para la gestión hídrica a partir de su consideración como un sistema socioecológico, vulnerable, por cierto,
también resiliente y que está espacialmente delimitado y desde el cual se pueden entender los desafíos de la vulnerabilidad hídrica y así lograr anticiparse y responder contextualmente los impactos que tiene el cambio climático y la escasez hídrica en particular y sus múltiples consecuencias. Hay un llamado a la gobernanza entonces a las cuencas hidrográficas desde una dimensión normativa, podríamos decir, como una alternativa para la gestión integrada del agua. Y en el marco de esto y las características que tiene en particular la cuenca del Itata, la microcuenca y la comuna de Ranquil en particular, es que se posiciona como un punto de observación relevante en torno a esto y que también la Unión Comunal tiene, ya lo adelantaremos después, una serie de experiencias en torno a la gobernanza hídrica que es muy interesante de observar. En el marco de esto surge la pregunta de investigación. ¿Qué características tiene la gobernanza hídrica en la que participa la Unión Comunal de Agua Potable? ¿Y cómo se relaciona con la construcción de la inseguridad hídrica? De esta manera, se formula este objetivo general: caracterizar la gobernanza en la que participa la Unión Comunal y su relación con la construcción de la inseguridad hídrica en la microcuenca, y sus objetivos específicos: caracterizar la construcción de la inseguridad hídrica en la microcuenca, identificar y describir la gobernanza en la que participa la Unión Comunal y caracterizar las relaciones, estrategias y decisiones de la Unión Comunal. ¿Cuál es su relevancia? Eh, bueno, desde luego, aportar a la generación de información de una región con alto índice de pobreza, ruralidad y escasez hídrica, ¿verdad? Otra también radica en la comprensión de la participación de los comités de APR y la Unión Comunal en particular en la gobernanza hídrica de la microcuenca. A través del estudio, podríamos decir, de las comunicaciones expresadas en decisiones de estas organizaciones, se busca también contribuir al análisis de la dimensión interna de la gobernanza a nivel local y comunitario. Por eso la Unión Comunal, con sus integrantes y dirigencias, desempeñan un papel crucial en la operatividad de la infraestructura hídrica y en la prestación de estos servicios hídricos. Además, al considerar al UCE como un UCE, Unión Comunal, digamos, como punto de observación, la investigación también aborda una dimensión externa de la gobernanza al distinguir múltiples relaciones con sus entornos a distintos niveles, es decir, lo que podríamos denominar una dimensión vertical de la gobernanza en la que participa. Por eso, la investigación permitiría observar o permitió analizar de qué maneras y con qué otro actor y sistema se vincula y coordina en la Unión Comunal. También, tal vez en otro ámbito, podríamos decir que la investigación contribuye a la teoría de sistemas sociales al permitir el uso empírico de la teoría para analizar un fenómeno altamente contingente y relevante para la sociedad, como la escasez hídrica y el riesgo de inseguridad hídrica experimentados por esta organización encargada de proveer agua a la población rural en el país. Por eso es que se presenta también como un insumo empírico que busca fortalecer la teoría de la gobernanza desde un enfoque sistémico constructivista. Y desde luego también desde una dimensión tal vez más aplicada. Otro ámbito de relevancia aborda la discusión de las políticas públicas sobre las potencialidades y los desafíos que tiene la gobernanza hídrica en territorios que presentan escasez hídrica. Este tema, por cierto, es particularmente relevante en territorios como la comuna de Ranquil, que se caracteriza por la producción forestal a gran escala, la producción agrícola a gran y pequeña escala, un elevado porcentaje de población rural y altos índices de vulnerabilidad socioeconómica. Ahora, yo sé que en el marco de este seminario se ha abordado también la gobernanza, el enfoque epistemológico de la teoría de sistemas sociales. Entonces, no quiero alargarme mucho en esto, en estos conceptos, pero sí comentarles que, desde luego, el enfoque que utilizó esta fue de la teoría de sistemas sociales, ya que estaría permitiendo observar la complejidad que reviste en estos sistemas en el marco de la sociedad funcionalmente diferenciada. En sus premisas, desde luego, la teoría de sistemas sociales distingue la imposibilidad de que las observaciones del mundo se realicen con la independencia de sus observadores, ya que toda observación es realizada por sistemas autopoyéticos, esto es, sistemas cerrados en su organización, que se generan mediante operaciones comunicativas, la clausura operativa, ¿verdad? Procesos determinados también por su estructura interna, lo que se conoce también como el determinismo estructural, y que se relaciona o se comunica con sus entornos mediante acoplamientos. Y otro también que no quería dejar pasar, también se funda en la noción de los sistemas socioecológicos comprendidos, como dice un poquito más abajo, como sistemas complejos adaptativos que integran a lo menos, ¿verdad?, dos subsistemas centrales, el social y el ecológico, podríamos sumar también el técnico, en donde su acoplamiento, su dinámica aumentan la complejidad de sus propias relaciones. Otro concepto clave también es el de inseguridad hídrica, que podríamos denominarlo
como, en términos generales, como la capacidad que tiene un territorio para garantizar el acceso equitativo, es decir, en calidad, en cantidad y en continuidad, a servicios hídricos resilientes que permitan un desarrollo humano y ecosistémico sostenible a su población. Eso en términos de seguridad, pero su otra cara es la inseguridad hídrica, que se puede clasificar en inseguridad por riesgo, inseguridad por brecha o inseguridad por brecha y por riesgo. También ayuda a contribuir a este marco teórico la noción de la exposición, la vulnerabilidad que tienen los sistemas y el esquema riesgo-peligro, donde a grandes rasgos el riesgo está asociado a las decisiones que toman los sistemas y el peligro a aquellos factores externos. Por otro lado, también muy fuertemente emerge el concepto de gobernanza, que es muy polisémico, que significa muchas cosas, ¿no es cierto? Pero lo podemos llevar también a las maneras tradicionales o como una respuesta a observar las maneras tradicionales de gobierno, en donde se posiciona la gobernanza como una unidad de análisis para estudiar las relaciones y la complejidad presente en la coordinación social y así comprender las orientaciones de las decisiones vinculantes. Muy bien. También a esto lo podríamos denominar, al ser bastante polisémica, como una construcción semántica. También que la gobernanza podríamos llamarle una autodescripción de la sociedad en su constante diferenciación y aumento de complejidad, en donde los sistemas se vuelven autónomos, pero con mayor interdependencia entre sí. Aquí hay diversos actores como Bill, Bora, en donde aparece también la noción importante, como les decía, como esta construcción semántica asociada a ideas de cooperación, negociación, coproducción, autorregulación, entre otras, muy presentes. También es importante considerar la relevancia que tiene este concepto para la sociedad moderna, ¿no es cierto? Porque es una autodescripción de la sociedad que se ha también condensado, podríamos decir, en sus intentos por administrar y coordinar la creciente complejidad asociada a la continua diferenciación. Es por eso también que algunos autores le llaman a la gobernanza como la nueva gubernamentalidad regulativa, ¿no es cierto? Que es como una red de sentido y de articulación y que apunta hacia la coordinación social. Aquí emergen otros conceptos, no quiero tanto detenerme en esto, pero como la idea de la regulación, como la diferencia en el tiempo de un Estado. Es muy presente también la noción de intervención contextual, en donde es imposible intervenir, que la imposibilidad de que un sistema tenga la capacidad de intervenir en otro, en su estructura, pero sí puede estar generando intentos de intervenir su entorno para enlazar el sentido con ese otro sistema. También se abarca los estilos y modalidades que podemos identificar: el estilo en red, el estilo jerárquico, también de desregulación, y en el marco de estos los que también se conocen como los nuevos modos de gobernanza, entre los que identificamos la gobernanza multinivel, ambiental, adaptativa, policéntrica y también la metagobernanza. Entre estos en particular, me quiero quedar con la noción de los nuevos modos de gobernanza, por cierto, en donde se identifica todo esto en lo que podemos denominar como la gobernanza, donde son formas como organizadas de relaciones entre diferentes sistemas, sean estos sociedad civil, públicos, privados, etcétera, y que ponen en juego su identidad y sus autonomías. Estos también son las que se les conocen como los modelos bottom-up, de donde se alinean las denominadas estas nuevas gobernanzas que les mencionaba. Pero en particular, y tal vez para los rendimientos de esta tesis y en coordinación con la distinción epistemológica que utiliza, me quedo con el de gobernanza también policéntrica, entre otras que luego podemos mencionar, porque que surge, ¿no es cierto?, con Elinor Ostrom, y lo que podemos entenderla como un modelo de acción colectiva en la que se reconocen la diferencia entre actores cuyas decisiones surgen del consenso entre sus miembros y el monitoreo recíproco, y que para desarrollarse requiere de una coordinación vertical relacionada al diseño y ejecución de normas e instancias de coordinación a distintos niveles y escalas societales y territoriales, y una horizontal en la que se reconoce una diversidad de sistemas que interpretan de manera diferenciada aquellos que se comunica en la sociedad. Ahora, en torno a las consideraciones metodológicas, muy brevemente, la investigación utiliza un enfoque cualitativo, en donde la comunicación fue la unidad de análisis y la observación de segundo orden como una herramienta metodológica. Las técnicas de producción de información fueron la revisión de fuentes secundarias, muchos documentos, leyes, 13 entrevistas semiestructuradas que se hicieron a lo menos una a cada comité de APR de la Unión Comunal, también la dirigencia de la Unión Comunal,
Un trabajo de campo de observación participante con estadía en terreno entre octubre del 22 y enero del 23, y un ejercicio de mapeo de relaciones que hacíamos grupalmente o individualmente con cada persona. Algunas de las otras consideraciones, bueno, fueron el sistema de registro, que fueron cámara, grabadora, el soporte cualitativo que permitió codificar fue Atlas T. Se utilizó, ¿no es cierto?, un punto de saturación para estar codificando las entrevistas. Las técnicas de análisis fueron análisis de contenido y de redes. Y también, desde luego, las consideraciones éticas propias de la investigación, como la ética de la investigación etnográfica, entendiendo que la intervención social de cualquiera de sus formas, también nos remonta a este dominio de la ética y la importancia de situarla, o digamos eso ya un valor más normativo. En este caso fue en el American Anthropological Association, donde se promueve garantizar la participación voluntaria informada, procurando mantener relaciones de horizontalidad, respeto, confidencialidad, transparencia y desde luego la devolución de información, que espero esta también sea una instancia para seguir haciendo ello. Ahora vámonos a los resultados. Primero partir, luego podemos discutirlo. Todo comienza con la construcción de la inseguridad hídrica en la microcuenca, que esto lo clasifico en las condiciones socioecológicas, que quedan a su vez subdivididas en las condiciones geográficas, climáticas y ecológicas. Todas estas fueron a partir, como decía, de la dirigencia de los comités de APR de la Unión Comunal. En términos muy generales, las socioecológicas observan a partir, ¿no es cierto?, de esta interrelación, como les comentaba. En cuanto a las condiciones geográficas, bueno, la unidad territorial se enmarca, como decíamos, en Ñuble y presenta estas características de desnivel, la introducción de especies, etcétera, y que también termina influyendo en la capacidad que tienen los APRs para abastecer de agua potable. En torno a las condiciones climáticas, que se puede decir que no tienen cierta intervención humana, o esas son las distinciones que se utilizan, apuntan principalmente a estas variaciones de temperaturas que les mencionaba, los altos calores, las bajas temperaturas, las lluvias extremas, y los altos calores que suponen un riesgo también para incendios. Y en cuanto a las condiciones ecológicas, lo asocian mucho también a la capacidad que tiene el territorio para abastecer de agua, que desde luego, y por cierto, no son las mejores, y muchos APR en la comuna presentan brechas para poder extraer agua, y muchos se están abasteciendo, o al menos en este punto de la historia, estamos diciendo 2022-2023, se abastecen mediante camiones aljibe. Otra forma de la construcción de la inseguridad hídrica se asocia a las condiciones sociotécnicas, que podríamos decir que corresponden a las características de los sistemas y de los procesos técnicos involucrados en la captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable por parte de los APR. En cuanto a lo técnico, se asocia mucho a las formas de captación, entendiendo si es que son superficiales o son subterráneas. En el caso cuando son superficiales, se realizan mediante bocatomas, donde ingresa el agua y donde está expuesta a alta contaminación. En el caso del agua subterránea, estos también constan de pozos profundos a distintos niveles de profundidad, donde es importante mantener los niveles freáticos, donde estos también se han visto que se han movilizado, y como les decía, también en cuanto a las condiciones ecológicas. Ahora, brevemente, en torno a las condiciones socioculturales, estas se subdividieron en organizacionales, económicas, políticas, jurídicas, científico-técnicas y culturales estructurales. Por mencionar algunas, por ejemplo, en un subdominio organizacional, es que estos comités APR articulados en torno a la Unión Comunal se caracterizan por ser organizaciones delimitadas territorialmente, autónomas, únicas, así se autodescriben, equitativas, democráticas, sin fines de lucro y que se reglamentan internamente mediante estatutos propios. En términos económicos también presentan alto déficit en términos administrativos, la capacidad económica que tienen, por ejemplo, para dar respuesta a los diversos problemas contingentes que van enfrentando. En términos políticos también alude a las capacidades de organizaciones que tienen estas organizaciones. En términos estructurales también a estas brechas, por ejemplo, a los machismos que enfrentan muchas dirigencias que no permiten hablar, amenazas, o también estas dinámicas que está teniendo la ruralidad, que es como, por ejemplo, llenar piscinas, un uso no consciente del agua. En términos jurídicos también alude a todas estas transformaciones en el escenario jurídico, las innovaciones jurídicas que competen a los APR, y en términos científicos o técnicos es el involucramiento también que ha tenido la Unión Comunal en torno a centros de investigación o la academia para intentar dar respuesta también a la contingencia que la involucre.
Ahora, en torno también a la construcción de la inseguridad hídrica, se identifican una serie de umbrales de acceso equitativo al agua, en cuanto a los físicos, por mencionar algunos, el relieve geográfico, la distancia entre los comités y las casas, en los ecológicos, se identifica el cambio climático, el movimiento, en el aumento de profundidad o en la desaparición de las napas, en las variaciones de caudal, en los técnicos, tecnológicos, la falta de infraestructura o infraestructura en mal estado, sobre todo la falla de los sistemas eléctricos, brechas digitales de estas organizaciones, en términos económicos, esta escasa capacidad para invertir y enfrentar emergencias, también una población rural empobrecida, la necesidad de subsidios, la necesidad de aprobación constante de fondos de emergencia para abastecerse de agua mediante camiones aljibes. En términos jurídicos, eh, eh, los derechos de propiedad sobre el agua, que no todos los APR las tienen. De hecho, algunos están en propiedad de la municipalidad, otros de la empresa que veíamos, ¿no es cierto?, en la planta de celulosa. Sanciones también por entidades fiscalizadoras relacionadas a los APR, la Dirección del Trabajo, el Servicio de Salud y el impedimento también que le pone al funcionamiento de los comités. Y que estos comités, hay algunos, como decíamos, que no tienen derechos de agua e incluso muchos no son propietarios de los terrenos donde están emplazados. Y en términos socioculturales, también el aumento de la población en las viviendas, la lista de espera para contar con mayores arranques domiciliarios no dan abasto, el sobreconsumo de agua, el robo de agua también, prácticas insostenibles, como le decíamos, la construcción de pozos individuales, esta diferencia entre lo individual y lo colectivo, y la falta de trabajadores y trabajadoras capacitados y capacitadas. En términos de cantidad, calidad y continuidad, se identifican una dimensión transversal en este caso, adecuación, confiabilidad, seguridad y no externalidad. En términos de adecuación, se identifica que hay una cantidad insuficiente para el consumo, está asociado también a la capacidad del tratamiento que tienen las aguas para clorarlas, para limpiarlas, para que sean bebibles. También la variación de la calidad según el sector. Distintos sectores presentan distinta calidad de agua, distinto caudal. En términos de confiabilidad, está la contaminación de las fuentes, ¿no es cierto? Está esta idea del riesgo que suponen las plantaciones forestales, la cercanía con la empresa. También están presentes las variaciones de la cantidad, calidad y continuidad del servicio, que puede variar de la noche, por las estaciones, etc. En términos de seguridad también, como le decíamos, asociado a estas condiciones estructurales, ¿verdad? Está la amenaza y violencia hacia dirigencia y trabajadores, trabajadoras, machismos, la incapacidad del saneamiento que tienen. Por cierto, ninguna de estos APR sanea sus aguas. O sea, no hay un servicio de alcantarillado, quiero decir. Los accidentes laborales a los que están sujetos también, bien precarias, muchos trabajadores y trabajadoras de estos comités. Y también dirigencias cansadas, que no hay recambio, algunas con baja participación, liderados también principalmente por personas mayores. Y en términos de no externalidad, se identifican en invierno las inundaciones o también la rotura de matriz, las pérdidas de agua. Y así entonces, también en esta misma dimensión longitudinal, se identifican también estas amenazas por el sistema expuesto, en los que se distingue la microcuenca del Río Itata, los comités de APR y la unión comunal. En el fondo también son una forma de ordenar lo que les venía diciendo. Por ejemplo, solo por mencionar algunos, las amenazas para la microcuenca. Se identifica el cambio climático, los incendios forestales, la contaminación de las fuentes, la extracción de áridos. Para los comités de APR también aparece mucho el cambio climático, la noción de sequía o de escasez, las inundaciones, los incendios, también el aumento de la población. Y para la Unión Comunal hace propias también las amenazas de los comités, pero a su vez podemos decir que lo eleva a otras escalas. Podemos decir la constitución política y el reconocimiento de la propiedad sobre el derecho de las aguas, lo mismo con el Código de Agua, algunas incertidumbres que presenta la Ley 20.998 y también, por cierto, la descoordinación entre APR y otras organizaciones, es decir, que no hay una base coordinada entre ellos y entre ellas. En todo este marco, por cierto, entonces, siguiendo este esquema de seguridad o inseguridad hídrica, es que podemos posicionar a la microcuenca Río Itata en particular como un escenario que presenta brecha por riesgo y también por brecha por riesgo y peligro, ¿no es cierto? Es decir, no hay una sostenibilidad y resiliencia, no hay un acceso equitativo, entonces se encuentra en este cuadrante 4 de inseguridad. Es decir, que no permite garantizar el acceso equitativo a servicios hídricos, ni tampoco garantizar la sostenibilidad del servicio y su resiliencia frente a las múltiples amenazas y las condiciones de vulnerabilidad. Ahora,
en términos de la participación de la Unión Comunal en los múltiples mecanismos de gobernanza, es que se posiciona la seguridad hídrica como un horizonte de sentido común. Aquí es donde se realizan medidas, regulaciones, coordinaciones y soluciones en distintos ámbitos que componen esta gobernanza. Se identifica también una diversidad de sistemas involucrados que están presentes en la institucionalidad, que se caracteriza por múltiples agencias, normativas, instrumentos de gestión, que muchas veces están desarticulados entre sí. Se presiente, se siente esta distinción de que hay una institucionalidad muy dispersa, que no se comunica entre sí y que dificulta, por cierto, esta coordinación a distintas escalas y niveles, y finalmente se traduce en que no llega agua a las casas. Siguiendo también un poco con esta línea de tiempo que les presentaba, estaba, ¿no es cierto?, la introducción del proyecto de ley. También en esta contingencia política del agua en los territorios rurales emerge la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025, donde se reconoce el riesgo de la disponibilidad del agua. También en el 2015 surge la Política Nacional de Recursos Hídricos. 2017, como mencionábamos, se aprueba la Ley 20.098 que viene a normar a los servicios sanitarios rurales o comités y cooperativas de APR. En el 20 que entra en vigencia la ley. Luego en el 2022 fue un año bien particular para la gestión hídrica de los territorios rurales porque se implementa la ley marco de cambio climático, la reforma del Código de Aguas, se conforma una organización APR Chile que comienza a organizar las preocupaciones de distintos APR a nivel nacional, donde participa, por cierto, la Unión Comunal, y también marca un hito en donde comienzan a generar intervenciones hacia el sector ejecutivo, donde hay un hito del cobro del IVA al funcionamiento de los APRs. Así en el 2023 comienzan incluso algunas movilizaciones que llegan hasta la moneda. También hay una gestión de APR Chile con los poderes ejecutivo y legislativo para poder introducir cambios en esta nueva ley. Y también se llama la conformación de la Mesa Única Nacional para hacer observaciones y modificaciones que luego entrarán en el Senado a esta ley. Ahora, ¿en qué mecanismo de gobernanza ha participado la Unión Comunal? Recordemos, esta es una fotografía del 2023. Identificamos estos, en particular el Acuerdo Voluntario de Gestión de Cuenca, que se llama Ranking en la Senda de la Sustentabilidad en el 2018, donde se destaca la participación de algunos comités y, digamos, no se enteraron, pero por medida propia se quisieron sumar a este Acuerdo Voluntario de Gestión de Cuenca que se desarrolló entre el 2017 y el 2018. Uno segundo es un proyecto denominado Sistema de Monitoreo para la Participación Local de Cuencas, o SIMOL, en donde la Unión Comunal se coordina con un equipo interdisciplinario también de la Universidad de Concepción para generar una dinámica de colaboración ciencia-sociedad para la búsqueda de solución a la escasez hídrica mediante la construcción de indicadores y el monitoreo local. Un tercer espacio también es una iniciativa que se llama Gender Responsive Resilience and Intersectionality in Public and Practice, que se desarrolló entre el 2021 y el 2023, donde ULOC también forma parte de las organizaciones, parte de un proyecto que se llama Peregrinaje por el Agua, Cauce Vida en Trayecto, que es una iniciativa del Reino Unido para Latinoamérica y el Caribe, y donde se comienzan coordinaciones y aprendizajes también con organizaciones de Chile, entre ellos, por ejemplo, el Movimiento por el Acceso a la Tierra, el Agua y la Protección del Medio Ambiente, MODATIMA, otros comités de APR, y también con redes internacionales como la Red de Municipalidades por la Red Diversa, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, o la Corporación de Gestión de Riesgo y Desastres, que es la que está en Chile. También se identifica en el 2022 la conformación de la Asociación Provincial de PR Titata, donde la Unión Comunal participó activamente. También el desarrollo de un proyecto elaborado también por la misma Unión Comunal que se llamó Fortaleciendo las capacidades de trabajo colaborativo para la asociatividad de las organizaciones del agua en Ñuble, en donde esperaba coordinarse, conocer a todos los APR a escala provincial, digamos con un llamado mediante jornadas participativas. También la Mesa Única Nacional que les comentaba, que eso se desarrolló durante el 2023 para modificar la ley, y los consejos consultivos regionales y nacionales. Aquí me disculpan, sé que es un poco caótica esta imagen, puede procesarse mejor, pero de alguna manera intenta graficar las relaciones que tiene la Unión Comunal, que está en el centro, está en azul, en su participación en la gobernanza del agua. Yo creo que lo interesante de esta imagen,
pese a lo caótico que es en torno a sus relaciones, identificar, claro, tal vez los tipos de actores que están presentes en los discursos en torno a lo que hace también la unión comunal, cómo se articulan los mecanismos de gobernanza a la academia, a los sistemas ecológicos, a los sistemas técnicos, a la sociedad civil, identificando a todos estos APR. Y yo creo que es muy interesante ver el cuadrante de abajo, que podríamos decir que es lo que está presente en la microcuenca, es decir, los APR, las plantas, el territorio, el sistema territorial donde se emplazan los APRs. Luego, hacia arriba podemos ver las coordinaciones que tiene la unión comunal con otras uniones comunales, con las acciones provinciales, asociaciones regionales, con APR Chile, donde mecanismos como el FOIP, por ejemplo, les permitió articular. De hecho, en el marco del FOIP es que surge también la asociación de APR del ITATA. Los consejos consultivos también o la Mesa Única Nacional que intenta generar intervención en el sistema jurídico y legislativo para poder modificar y que las leyes sean adecuadas a las características que tienen los comités y cooperativas de APR o servicios sanitarios rurales en Chile. Ahora, ya entrando tal vez a la última parte, ¿cuáles son las características que tiene la participación de la Unión Comunal en la gobernanza del agua? Podemos definirlo tal vez en un lado interno y un lado externo, digamos, eh, siguiendo la orientación sistema-entorno. En un lado interno vemos que la Unión Comunal se orienta por la exposición a riesgo y peligro determinados que tienen los APR en la microcuenca. Se posiciona también como una referente válida y representativa de los comités cuando vienen autoridades a la microcuenca. También es una forma de coordinación, de cooperación, colaboración y de emergente regulación entre APRs. Aprenden entre ellos, dicen qué es bueno, qué es malo. En este sentido se genera mucho aprendizaje y despliegue de estrategias a escala de microcuenca para enfrentar la escasez hídrica. Y ahora tal vez en un lado externo, fuera de la microcuenca, podríamos decir, se posiciona como una organización relevante y válida frente a otros sistemas, entiéndase sector público, sector privado. También se identifica que unirse en torno a la unión comunal aumenta las posibilidades de intervención hacia sus entornos, ¿no es cierto? Generar transformaciones. También mediante la unión comunal se siente esta participación en la contingencia política y jurídica de los APR en las discusiones nacionales en torno al acceso equitativo al agua potable y también, por cierto, esta sensación de que generan fuerza que les permite acelerar, supervisar o implementar proyectos de intervención. Ahora, ¿cuáles son algunas decisiones y estrategias que toman en estos dos lados, ¿no es cierto? En el caso de la microcuenca, decisiones y estrategias son la asociatividad, la coordinación entre APRs para enfrentar las amenazas, mantenerse actualizado y actualizada frente a las condiciones y características de sus APR miembros, hacer propia y representar las preocupaciones y problemas para buscar soluciones comunes, desarrollo también de una memoria organizacional y territorial de la microcuenca. Y, por cierto, establecer, mantener y cuidar relaciones con organizaciones e instituciones que son relevantes para los APR miembros en su individualidad o en su colectividad. Y en los entornos de la microcuenca, sus decisiones y estrategias se asocian también a la asociatividad y la coordinación, en este caso en red con otras organizaciones pares, otras uniones comunales, como decíamos, en la intervención a su entorno social a distintas escalas y dimensiones, posicionarse como una organización válida frente a autoridades representantes del sector público, a la gobernación, por ejemplo, a otras escalas, supervisar e intentar acelerar procesos, iniciativas y proyectos para los APR, también ejercer un poco de presión hacia su entorno y también esta mirada estratégica de conformar asociaciones provinciales y regionales de APR también a sabiendas y en este aprendizaje de que esta capacidad de coordinación les propone y les sugiere, ¿no es cierto?, mayores posibilidades de intervención. Y en torno a todo esto que les comentaba, no voy a quedarme tanto acá, es que se forma también esta relación entre la inseguridad y la participación de la unión comunal, en donde los distinguimos, en este caso, entre los sistemas involucrados y que se relacionan a la unión comunal, en este caso, en una dimensión sociocultural, están 18, desde el mundo público, privado 5, de la sociedad civil 14, de la academia 2 y desde estos sistemas, parte del sistema ecológico 4, como los monocultivos, los ríos, todo esto son distinciones de las mismas dirigencias. También están las condiciones presentes en la construcción de la inseguridad hídrica, por ejemplo, esta nueva dinámica de la ruralidad que hablábamos, las actividades industriales, y esto a su vez se relacionan también con las decisiones en forma de estrategia de la Unión Comunal para garantizar el acceso equitativo, como lo es el asesoramiento entre APRs, formación de nuevas dirigencias, tener trabajadores y trabajadoras comunes entre APR, generar asociatividad en red,
monitoreo de cuenca, comunicaciones con su entorno relevante y participación en distintos mecanismos de gobernanza simultáneamente. Y esto a su vez se asocian también a los mecanismos de gobernanza en los que he participado, que les comenté, era este proyecto FOIP, CIMOL, GRIP, la Mesa Única Nacional, la conformación y participación de APR en APR Chile, la conformación de una organización regional, APR Chile Ñuble, y de asociatividad a distintas escalas en general. Luego, en una dimensión socioecológica, ¿no es cierto? Hacemos el mismo ejercicio entre sistemas involucrados, las condiciones presentes, las decisiones en forma de estrategia y los mecanismos. Y lo mismo ocurre en la dimensión sociotécnica. Por ejemplo, acá también vemos cuáles son los sistemas, los actores involucrados, qué condiciones están presentes, como la infraestructura deteriorada, las brechas técnicas y tecnológicas del servicio hídrico, obras mal ejecutadas o mal planificadas, qué decisiones se toman, formación de operadores, asociatividad para buscar precios, supervisión de obras y proyectos, búsqueda de innovaciones técnicas y tecnológicas, y también, por cierto, estos están asociados a distintos mecanismos. Ahora, en torno a esta relación entre inseguridad y participación de la Unión Comunal en la gobernanza, me parece interesante tal vez generar esta gráfica en esta evolución que podríamos decir temporal y territorial, en donde podríamos también asociar las dimensiones del sentido que tiene la teoría de sistemas sociales en sus dimensiones temporal, social y objetual, ¿no es cierto? Considerando esta dimensión temporal como la evolución, la social como aquello que es objeto de distinción y que genera también, busca construir una imagen de futuro, y esta dimensión, y todos los actores que involucran, por cierto, y esta dimensión objetual, que en este caso sería la seguridad hídrica. Y en esta también relación entre inseguridad y participación, vemos que los distintos mecanismos de gobernanza tienen distintas formas de gobernanza. Por ejemplo, el Acuerdo Voluntario de Gestión de Cuenca tiene una forma de gobernanza predominantemente híbrida. Es jerárquica, ¿no es cierto? Fue convocada por actores con poder del mundo público, del mundo empresarial, fue en red, porque además articularon con otros APRs, tenían sus propias relaciones, y de mercado asociado también a las posibilidades económicas en general y asociado al libre mercado, muy característico en Chile, como el caso de la relación, por ejemplo, con Forestal Arauco o la planta de celulosa en particular. En el caso de Simul, lo mismo, también es híbrida en red o jerárquica. En el caso de GRIP, híbrida, principalmente en red y jerárquica. En el caso de la conformación de asociaciones provinciales de APR, híbrida, que podríamos decir también en red y jerárquica, porque también se genera esta diferencia entre capacidad de decisiones entre algunos APR sobre otros. En el caso del FOIP, en red y jerárquica también, porque había este mandato. En general, lo mismo ocurre en las otras, en los consejos consultivos y en la Mesa Única Nacional, con quien me quiero quedar, en que no hay un modelo o no hay una forma predominante de gobernanza, sino que tiende a la hibridez de su forma, ¿no es cierto? En donde está esta combinación entre lo jerárquico, lo en red y lo en mercado, pero principalmente entre lo jerárquico y en red. Y ya finalmente, para llegar a las conclusiones, ¿no es cierto? Podríamos decir que una observación más normativa en este contexto global y regional, hay un llamado a la gobernanza como una alternativa o incluso como una exigencia para poder coordinar sistemas autónomos, pero que son interdependientes entre sí, ¿no es cierto? Tal vez en una dimensión más analítica identificamos estas tres dimensiones, que es, uno, por un lado, cómo el acoplamiento de las condiciones del sistema territorial y de las condiciones de los APR y las distinciones de sus dirigencias posibilitan esta construcción de la inseguridad hídrica tanto por brecha como por riesgo. Una segunda dimensión es todas estas decisiones, estrategias y relaciones que están presentes en los distintos mecanismos de gobernanza y que tienen distintas formas, como veníamos diciendo recién. Y una tercera dimensión también es esta multiplicidad de sistemas eh, participando de manera coordinada o mediantemente coordinada en los distintos mecanismos de gobernanza con sus formas y modalidades. Otra dimensión tal vez analítica podríamos decir es cómo las distinciones son creadoras de problemas sociales, tienen funciones orientadoras de gobernanza, es decir, el acceso equitativo al agua potable. También el policentrismo presente en la gobernanza en el acceso equitativo al agua potable, es decir, hay decisiones verticales y horizontales entre sistemas autónomos pero interdependientes. Y también esta forma de dos lados, ¿no es cierto?, que tiene la gobernanza. Por un lado, en su lado interno, esta coordinación, colaboración y cooperación entre distintos comités en una misma microcuenca que presenta inseguridad por brecha y por riesgo. Y por otro lado, también este lado externo,
que son decisiones sobre decisiones previas, participando en diferentes mecanismos de gobernanza a diferentes escalas, presentando diferentes formas, ¿no es cierto? Híbrida, jerárquica, de mercado en red, como decíamos, y en distintas modalidades que podríamos decir que son tres en particular: multinivel, adaptativa frente a las condiciones que presenta y policéntrica, por lo que veníamos diciendo recién. Algunas limitaciones del estudio también es el hecho de haber utilizado principalmente la teoría de sistemas sociales como enfoque epistemológico, teórico y metodológico, también aplicado a la recolección, al tratamiento, al análisis de los datos y de sus resultados. Y también otra limitación que podríamos decir es el punto de observación que tuvo la investigación, es decir, se tomaron las distinciones de la unión comunal y no de otros sistemas sociales presentes también en la gobernanza del agua potable en estos territorios rurales, como ha sido la participación de actores del sector público, privado, de la academia o de la sociedad civil. Ahora sí, algunos aportes están asociados, como decíamos en un inicio, en torno a su relevancia, como un aporte a la teoría de la gobernanza de un enfoque sistémico constructivista, entender a que esta regulación entre organizaciones son los componentes de la autopoiesis y de la gobernanza, ¿no es cierto? Entonces, la autopoiesis no viene siendo las mismas organizaciones, sino las regulaciones que establecen entre sí. Y también otra eventual aporte sería la replicabilidad a otros contextos de investigación, es decir, la participación de organizaciones que se coordinan para generar intervenciones a su entorno relevante, en este caso en particular, frente a la escasez hídrica que experimentan los territorios rurales. Y no quisiera terminar sin antes mencionar qué ha pasado también al 2025, y me alegra comunicarles también, en donde hay una adjudicación de un proyecto FONDEF, en donde, donde participa la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, ¿no es cierto?, dependiente de la DOH, la Asociación de Agua Potable de APR de Punilla, y la Asociación de Agua Potable de Litata, en donde también participa, por cierto, la Unión Comunal de Comité de APR de Ranking. Entonces, yo creo que es un gran orgullo. También nos acompaña Yanay acá, en donde nos dice: se sugiere adjudicar el proyecto, fue adjudicado el proyecto, en donde involucra eh, innovación en la aplicación de inteligencia artificial, el monitoreo local y una coordinación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo también, por cierto, en torno a las características que tiene la gobernanza en la microcuenca, y todo con el mismo horizonte común que hablábamos, que es el de seguridad hídrica. Y por cierto, también algo que se viene bien pronto, hace poco me lo compartió Yanei, lo quise también insertar ahí en esta parte, gracias Yanei, por cierto, es que Yané en particular y la Asociación de APR de Litata van a participar de la Mesa Estratégica de Recursos Hídricos de la Cuenca de Litata, que se va a conformar este 20 de octubre, así que algo muy, muy fresquito. Y por último, y yo sé que es muy significativo para ellos, para ellas, y ya nos podrá decir ella, Janet, es que recién el 30 de septiembre se envía esta propuesta al Senado mediante el presidente, en el que se inicia un proyecto de ley que modifica la ley 20.998, y yo creo que esto tal vez grafica todo esto que hablamos sobre la intervención a su entorno, cómo las coordinaciones de abajo hacia arriba, no exentos siempre de polémica, de cansancio, de gran esfuerzo, permite generar intervenciones en distintos niveles. Y yo creo que aquí, ¿no es cierto?, de donde está esto que hablábamos de el policentrismo presente en sus intervenciones. Así que sin más, no sé cuánto me demoré. Muchas gracias por su atención y espero que tengamos una rica conversación. Muchas gracias. Extraordinaria presentación, Nicolás. Brillante. Por el momento no tenemos comentarios. Gaby, ¿quieres tú hacer comentarios a este trabajo tan Claro, o extraordinario? sea, tengo varias preguntas, además, Nicolás, porque muchas gracias por tu presentación y lo ordenado, además de esta. Y bueno, presentas un montón de información súper interesante. Y hay un par de cosas que me llamaron mucho la atención, ¿ya? Tú das muy claramente das el contexto ya de la región, el territorio, las características de este territorio que lo hace muy vulnerables frente ante la escasez hídrica, ¿no? Pero también señalas que hay un aumento de la población, ¿no? Y te quería preguntar ahí, porque eso ocurre en investigaciones relacionadas en que he participado, pasa mucho esto de que justamente en estos territorios donde la escasez hídrica es una
amenaza constante, ¿no? O sea, como es un problema constante, empieza a aumentar la población porque llega población foránea, ¿no? O sea, por las parcelaciones, ¿no? Y eso pareciera que aumenta mucho el riesgo también de, del territorio, porque, bueno, eso contribuye a mayor escasez hídrica por sobre la sobreexplotación del recurso, pero también contribuye a que estas poblaciones que no son de ahí empiecen a, no tengan noción del riesgo, de verdad, al cual está expuesto el territorio frente a incluso otro tipo de amenazas climáticas. Entonces quería preguntarte primero a qué se debe el aumento de la población, si tiene que ver con esto o no, ¿ya? Y cómo lo observaste tú, este problema en el territorio, ¿ya? Eso, y después tengo otra pregunta para que vayamos una por una. Perfecto. Bueno, yo sé que en esto, y Ané sobre todo va a poder comentar, yo tengo mis propias Ujú, hipótesis, ujú, sería bueno escucharla a ella, pero también está asociado a, por ejemplo, que ya no hay espacio, el desarrollo profesional, las capacidades económicas que está teniendo la gente, en particularmente en Ñuble también, como decíamos, una región nueva, o sea, que se subdividió de la región del Biobío, que por cierto, donde soy de Concepción. em, y también se identifican como estos terrenos también más baratos, hay familia, ha habido una parcelación exagerada también, es decir, legalmente, por lo que sé y por lo que entiendo, se pueden vender media hectáreas, pero de repente uno puede ver, y Yane ahí nos complementará, viven muchas familias con un mismo arranque, en un mismo territorio, que este arranque tiene a veces, muchas veces está en malas condiciones, cuando los APR, que son los referentes, ¿no es cierto?, del acceso equitativo al agua potable, se acercan, hay amenazas, hay problemas, no pago. Entonces yo creo que ahí es clave este posicionamiento que tienen los comités y cooperativas de APR, eh, que no es una organización cualquiera, y ahí recuerdo una cita bien importante que decía Janet, que es que en el fondo los APR son claves en la reproducción de la vida social de estos territorios. Entonces, esta sobrecarga que se debe, yo creo, a múltiples factores, pero sobre todo a las formas de vida que estamos teniendo en la sociedad también, fomentar el individualismo, eh, también las personas que tienen esta expectativa de ser mayor e irse a vivir al campo, por ejemplo, son algunas como de las hipótesis que tengo para responder esa pregunta. Pero me gustaría en este punto, Gabriela, sobre todo escuchar a Janet, por que supuesto. ha visto, escuchado a ella. Ujú. Sí, Hola, sí. bueno, disculpen, lo que pasa es que falló mi computador. Ya. Eh, bueno, primero, antes de contestar esa pregunta, quería agradecer el interés de Nicolás por haberse enfocado a este tema, que es el tema del agua, porque él podría haber elegido cualquier otro tema de su interés, digamos. Entonces, que se haya fijado en este tema y le haya dedicado tanta, primero, digamos, agradecerle eso, felicitarlo porque ha sido tan minucioso en este trabajo, ¿no es cierto? Le ha puesto tanta dedicación a los contenidos. Entonces, para mí eso es súper gratificante. Y luego quiero agradecer esta ventana institucional por parte de la academia, porque sin estas posibilidades, ¿no es cierto? Nosotros no tendríamos la posibilidad desde nuestros territorios de visibilizar nuestras dificultades. Por eso, para nosotros, todas eh, estos sistemas, digamos, de interrelación son sumamente importantes. Después, bueno, mencionaron ahí varias cosas a las que de las que podría hablar, como la mesa hídrica regional que empieza a funcionar el 20, ¿no es cierto?, de la cual vamos a ser parte. Podría mencionar también la nueva ley que acaba, o sea, la propuesta de modificación de la ley, eh,
que no estaba exenta de dificultades, pero que finalmente fue ingresada la semana pasada, no, el 30 de septiembre, fue ingresada a finales de septiembre a la Comisión Hídrica del Senado y que fue presentada por la ministra de Obras Públicas en la sesión del miércoles pasado, y este miércoles nosotros como organización, como Federación Nacional, vamos a tener la posibilidad de hacer algunas observaciones. Bien, eso en términos bien generales. Y luego, en esta pregunta ya más específica de la migración o de esta neoruralidad, ¿no es cierto? Esto partió nosotros lo notamos, por lo menos para el terremoto. El terremoto fue un incentivo para que muchas personas que vivían en sectores que se anegaron o que estuvieron en riesgo, esa gente buscó refugio y se vino a vivir. Y ahí tuvimos una primera llegada, digamos, de personas. Y luego tuvimos otra segunda llegada, como las migraciones en diferentes oleadas, ¿no es cierto?, para la pandemia. Me imaginaba. Y la pandemia fue súper decisiva porque ahí hubo el tema de la seguridad por la salud. La gente tenía tanto miedo de contaminarse que buscaba lugares aislados. Entonces, los que llegaron aquí, hubo gente que llegó porque efectivamente los terrenos eran más económicos, pero hubo gente que llegó porque tenía algún familiar, algún pariente y algún terreno, ¿no es cierto? Y tenía la posibilidad de volver a establecerse. Y sucedió entonces que en pandemia mucha gente se dio cuenta que desde aquí podía seguir trabajando. Y entonces tuvo gente que vino inicialmente por un ratito y se quedó. Se quedó porque vio que tenía la posibilidad, y eso ha producido, bueno, lo que mencionaba, por supuesto, Nicolás, que están todos medio amontonaditos ahora y que ya no se respeta la media hectárea. Sí, pero además ha producido un dinamismo en la economía local. Y entonces cuando uno ve los contras, también tiene que ver los pros. ¿Ah? O sea, por un lado, nosotros tuvimos una misma cantidad de agua, una misma fuente de agua que repartir entre más personas, y eso nos produce un conflicto. Pero por otro lado, las escuelas han aumentado su colegiatura. El comercio local, han aparecido negocios nuevos en la zona más poblada, que es en Ñipa, de cosas que no existían. Aquí tenemos un supermercado. Antes no había supermercado, ahora existe supermercado. En este momento se está construyendo un mall chino. Es una cosa muy rara. Hay negocios que venden, no sé, hay una óptica, hay veterinaria. Estoy nombrando cosas así que muestran, digamos, esta llegada de personas que tienen diferentes exigencias, ¿no es cierto? Cosas que antes nosotros, la gente de la ruralidad, no demandaba y que ahora sí. Entonces, eso más o menos como variación que ha habido. Ya, qué interesante. Gracias, Janet, además por estar acá y también muchas gracias por compartir con nosotros también tu visión de estos problemas. Y ahí también tengo otra pregunta que sobre las APR en general, ¿no? Cuando Nicolás describe las APR, da cuenta de todas las problemáticas que también internas tienen. Y a pesar de eso, ¿ya? A pesar de estas como debilidades, faltas de recursos, ¿no? Conflictos que pudieran haber incluso internamente, las APR tienen una alta capacidad de incidencia, ¿no? en su entorno y por lo tanto contribuyen a la seguridad hídrica de alguna manera, ¿no? No es menor lo que nos cuentan ahora sobre la nueva ley, ¿no? que se está discutiendo. Eso tiene que ver también con la capacidad
de incidencia que han tenido las APR en el país. Entonces, ¿cuál es la mayor fortaleza, ¿no? ¿Qué es lo que hace que las APR, a pesar de sus, digamos, problemáticas, tengan esta alta capacidad de incidencia sobre sus entornos? Bueno, yo siempre cuando me piden a mí que diga algo, diga algunas palabras, yo siempre digo y destaco lo siguiente. Al mundo APR le cuesta muy poco entenderse. A las diferentes comunidades cuando se encuentran les cuesta poco entenderse y es porque tienen los mismos dolores. Yo siempre digo eso. Todos sufrimos del déficit hídrico. Todos tenemos problemas para abastecer a la comunidad. Todos queremos que en cada casa haya agua. Entonces, cuando hay tanta comunión, digamos, es muy fácil llegar a acuerdos. Entonces, eso es una fortaleza. Tanto es así que cuando nosotros nos manifestamos para la modificación de esta ley y fuimos a Santiago, hicimos una manifestación en La Moneda, y llegó gente de diferentes puntos del país que era muy emocionante. Era muy bonito porque existía una expresión que se repetía constantemente, la familia APR. Entonces hay un sentimiento de identidad, ¿ya? Y eso se repite, eso que había a nivel nacional, es lo que en la localidad también sucede, porque como todos son parte de esta comunidad, porque todos tienen que participar para que les llegue agua, ¿no es cierto? Están todos preocupados. O sea, la gente asiste a la reunión, a la asamblea, porque ellos están involucrados en esto. De este buen funcionamiento depende algo que es vital para ellos. Entonces yo creo que es, por otro lado, la función del dirigente de agua, y esto siempre lo digo yo, es diferente a la función de cualquier otra organización comunitaria. Porque, por ejemplo, si el del club de perros galgo lo hace mal, o el del club de Rayuela lo hace mal, no lo van a reelegir, da lo mismo, ¿no es cierto? No pasa nada. Pero si el dirigente del agua lo hace mal, toda la comunidad se queda sin agua. Una responsabilidad enorme. Es una tremenda responsabilidad. Y yo creo que la comunidad tiene conciencia de eso. Qué bonito lo que cuentas, Janet. Sí, Y si puedo complementar un por poco supuesto. también con largas conversaciones que hemos tenido con Janet, está muy asociado a lo que venía diciendo de todas maneras, pero es un poco lo que abarcamos, es decir, cómo el territorio genera estas condiciones de posibilidad para que haya inseguridad o no haya inseguridad, por cierto, también por las capacidades que tengan los mismos APR. Pero como decía también Janet, es interesante cómo Chile, en su diversidad geográfica, climática, hay problemas comunes, es decir, uno no se imaginaría que en Punta Arenas, ¿no es cierto?, como hemos hablado, hay déficit hídrico. No se puede ver el agua que está, o por el otro lado, en Arica, en Putre, pozos de 100 metros de profundidad, o los mismos o distintos problemas que incluso se ven a una escala micro. Yané, ella que es del centro cementerio, ¿no es cierto? Han generado, por cierto, soluciones de extraer agua desde las napas subterráneas del mismo río. Y recuerdo cuando conversamos y pasa el río, literal, por al lado del comiteo de la casa, y esta sensación de impotencia de que tanta agua que corre, pero no pueden ser dueños de esa agua, no pueden captar esa agua, que tienen que generar coordinaciones con la municipalidad, eh, no sé si mendigando la palabra, pero solicitando en constante esfuerzo, lo mismo con las empresas forestales, las plantas de celulosa, que por cierto no es una forma de demonizarlas, y de hecho también han tenido iniciativas donde se han ido apoyando, digamos, es como una tensión de colaboración, a veces conflicto hay de todo, pero yo creo que eso es muy interesante, que es lo que decía Janet, que pese a la diferencia hay problemas comunes y que todo se orienta finalmente por esta función social que tienen los APR, que es que llegue agua a las casas para que la gente viva, para que la gente tenga salud, para que el territorio siga viviendo en términos, digamos, sociales, y es, en términos generales, el horizonte común que tienen. Es agua para todos, agua para todas, y ¿quién más fuerte que eso? ¿No es cierto? Y una última, porque se me empiezan a surgir muchas más preguntas, pero en honor al tiempo. Una última pregunta.
tú muestras como esta red de gobernanza hídrica, ¿no? Muy densa, con altas densidades, ¿no? Con muchos actores ahí interactuando. Eh, pero también la defines como una gobernanza policéntrica, ¿ya? Lo que significa que también hay distintos como o cliqués, ¿no? Si nosotros decimos subgrupos que actúan de manera coordinada, jerárquica, es una gobernanza muy compleja, ¿no? Pero dentro de esta gobernanza, ¿cuáles dirían ustedes, Janet, Nicolás, que son los principales aliados de las APR, ¿no? ¿Cuáles son los actores con los cuales interactúan que permiten, facilitan, con los cuales están, que las APR, digamos, contribuyan a la seguridad hídrica y con los cuales están más coordinados? ¿Contestas tú, Nicolás, o contesto yo? Adelante, N, yo complemento con lo que podría complementar. Ya. Bueno, yo creo que puede uno tener la suerte de tener esa conexión como puede no tenerla, pero lo deseable y lo que tratamos siempre de construir y lo que más necesitamos, primero es el municipio, porque cuando yo tengo una crisis en el momento, se rompió una matriz y quedé sin agua y voy a demorar 10 horas en reparar, yo requiero del apoyo del municipio que me traiga un camioncito aljibe, ¿no es cierto?, para poder darle un mínimo de agua a la gente. Entonces, yo siempre voy a tener que recurrir al municipio para que me apoye ante una emergencia. Si tengo que evacuar gente, si tengo que sacar maquinaria por una inundación, también voy a tener que recurrir al municipio. Entonces, eso es súper importante. La subdirección de servicios sanitarios que fue creada recientemente, ¿no es cierto?, es la otra instancia, es la puerta donde nosotros forzosamente tenemos que ir a golpear, porque es a través de ello que vienen esto de mejoramiento, inversiones, reparaciones mayores, porque las cosas chicas nosotros las gestionamos, pero ya si son de mayor envergadura, tenemos que recurrir a la institucionalidad y eso pasa vía la institución técnica que es la Subdirección de Servicios Sanitarios. Y después, bueno, por supuesto que necesitamos de los otros APR, porque nosotros recibimos mucho apoyo por esta misma intercomunicación que tenemos cuando uno tiene un problema, incluso ayudar a conseguir algún repuesto que no lo tengo o no está en el comercio. El otro día de otro comité de allá de Copquecura me estaban pidiendo si yo tenía tubería de 140. Yo tengo 110, lo más que tengo, pero ella necesitaba 140 y no encontraba, por ejemplo. Entonces, también tenemos por ese lado la necesidad. Y otra cosa que ha sido súper benéfica para nosotros, ha sido el relacionarnos con la academia. Eso a nosotros nos ha ayudado porque nos ha entregado muchas herramientas y nos ha permitido cosas como esto, visibilizar las problemáticas que tenemos. Interesante lo que cuentas, que bueno que la academia tenga una función ahí más allá más allá de la ciencia, ¿no? Como de contribuir también en este tipo de problemáticas. Exacto, también para complementar solamente un poco lo que decía Janet sobre estos aliados, aliadas que tienen los APR, no, precisamente como decía ella, ¿no es cierto? Como en los tiempos que necesitan los aliados. Podríamos decir estos aliados que son a corto plazo, inmediato, enfrentar contingencias, emergencias, y otros a largo plazo que son mucho más estratégicos. Sabemos que relacionarnos con otros APR nos permite fortalecer la autogestión, el autoaprendizaje también. Entonces, estas redes emergentes que intenté mencionar, digamos, como las asociaciones provinciales a esa escala, las asociaciones regionales a esa otra escala, la asociación nacional a esa escala y también los aprendizajes. Eh, por ahí, bueno, le mando saludos a Marcela también, por ahí que es otra dirigente de ella de Punilla, de la comuna de San Nicolás, y tenía una iniciativa súper interesantes que es APR de otras regiones visitan en este caso la de Ñuble a su vez en otra, y presentan innovaciones, formas de
clorar el agua sin cloro, ¿no es cierto? Cómo usar menos cómo usar unas válvulas, unas ventosas. Entonces, esa es una dimensión mega importante, sobre todo en este contexto, ¿no es cierto?, de las transiciones hídricas, de las transiciones hídricas justas, el papel que tienen estos, o este rol que tienen estos nichos, estas innovaciones de nichos también, y que en el fondo después se van replicando con otro APR, ya sea a escala de microcuenca, provincial o regional, y yo creo que eso es súper, súper interesante. Muchas gracias. Yo no tengo más preguntas, o sea, tengo miles, pero, pero tenemos que parar en algún minuto. Carlos, estás muteado. Pues básicamente lo que hemos visto hoy en el seminario es que la sociedad no enfrenta la escasez solo con recursos o instituciones, sino también con comunicaciones, ¿no? Comunicaciones entre tantas asociaciones, tantas organizaciones, y esto es muy interesante. La investigación de Nicolás nos muestra que las comunidades no esperan soluciones externas, sino que se reinventan desde su propia coordinación, y eso es importantísimo, quizás la clave. La gobernanza local aparece así como una forma que me recuerda a la autopoiesis social, donde cada decisión compartida transforma la incertidumbre en confianza y la escasez en cooperación. Ese es un punto también muy importante. En esta continua comunicación entre personas, comités, instituciones y territorios, reconocemos el modo en que la sociedad se adapta, se reflexiona y se reconstruye a sí misma. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, Gabriela, por habernos acompañado y por ser un excelente seminario de sistemas sociales. Muchas gracias. Sí. Sí, yo quería decir unas palabras finales porque Nicolás, contigo concluimos un ciclo que hemos tenido durante este año de participación en el seminario con las presentaciones de nuestros egresados, lo que ha sido una experiencia muy, muy positiva para el programa, para nuestros egresados, ¿no? Para nuestras redes. Entonces quería un poco recordar, ¿no?, que se presentaron 11 investigaciones en total que fueron, digamos, desarrolladas entre los años 22 y 24, abordando temas desde la comunicación científica, la resiliencia, la gobernanza ambiental, la educación, la salud y la inclusión social. Comenzamos en junio con la charla magistral de Matías Fleischmann, que nos invitó a reflexionar sobre las formas de reciprocidad en la producción científica en Chile. Y ese mismo mes, la sesión de resiliencia reunió a Paz Orellana y Juan Carlos Varela, quienes analizaron la capacidad adaptativa de las comunidades y las estrategias de comunicación frente al cambio climático. En julio, la sesión dedicada a la inclusión y exclusión presentó investigaciones de Susan Fuentes y Sofía Salinas centradas en los procesos comunicativos en las intervenciones institucionales en la protección a la niñez. Y también contamos con la charla magistral de Catalina Amigo, quien abordó la interfaz entre ciencia política y a partir de la vulnerabilidad energética y Coyhaique. Durante agosto, la sesión de gobernanza ambiental reunió a Ángel Allende y Gabriel Barrantes con investigaciones sobre resiliencia territorial y controversias institucionales en la gestión ambiental. Y en septiembre se presentaron los trabajos de Javier Aliaga y Germán Marchán centrados en la coordinación institucional y las prácticas locales de educación ambiental en municipios de la región metropolitana. Y además, Estefanía Vilches analizó las campañas comunicacionales sobre VIH, poniendo en evidencia las tensiones y paradojas que atraviesan las políticas públicas de salud en Chile. Y hoy cerramos contigo, Nicolás y Janet, ¿no?, con esta interesante presentación sobre gobernanza hídrica en nuestro país, ¿ya? Quería recordar por la diversidad de temáticas que realizamos en este ciclo, ¿ya? En las que además tuvimos también la participación de muchos profesores de nuestro programa, como por supuesto Hugo Cadenas, Joana Madrigal, Ana Urquiza, Marcos Vili, Julio Labraña, quienes nos acompañaron
y participaron en el diálogo con nuestros egresados en sus presentaciones. Pero además quería un agradecimiento especial, ¿verdad?, a Carlos Sedano por habernos invitado a participar en el seminario con esta ronda de tesistas y por tus invaluables comentarios y acompañamiento a lo largo de todo este ciclo, ¿no? Tu participación en todas nuestras sesiones, por supuesto que contribuye muy significativamente a fortalecer este intercambio tan necesario entre académicos y a enriquecer también con tus comentarios y análisis las perspectivas desde las cuales observamos los fenómenos que estas tesis abordan, ¿ya? Yo quería decir que en el fondo este seminario ha sido mucho más que un conjunto de presentaciones, ¿no? Ha sido un espacio de encuentro, de intercambio y difusión que muestra el valor del pensamiento sistémico para comprender los problemas de la sociedad actual, ¿no? Y en esa misma línea, recordar a quienes nos escuchan ahora o van a ver luego las grabaciones, lo interesante es que todo esto queda grabado y acceso, digamos, constante tienen los interesados en nuestro magíster. Bueno, queremos recordar que estamos justamente en periodo de admisión, ya hasta diciembre, estamos ahí, el proceso de postulaciones está abierto. Y esto es una invitación a las nuevas generaciones de profesionales a integrarse a esta comunidad de aprendizaje interdisciplinario y que está siempre orientada a comprender la complejidad y a pensar alternativas para intervenirla y transformarla, ¿no? Creo que con este cierre celebramos que las investigaciones presentadas, la dedicación de quienes las desarrollaron, el compromiso del cuerpo académico que las acompañó, el compromiso de nuestros egresados y ese vínculo que es permanente, que es más allá del periodo de estudio, ¿no? Y creo que este seminario concluye, pero la conversación continúa, ¿no? O sea, cada tesis presentada amplía las formas en que el magíster en análisis sistémico aplicada a la sociedad contribuye a observar, comprender e intervenir estos fenómenos complejos de gran relevancia para nuestra sociedad. Así que muchas gracias a todas y todos por quienes participaron y contribuimos en este ciclo, que esperemos que se repita en el futuro. Muchas gracias, Gabriela. También, si me permiten solamente un minutito, ¿no es cierto? Quiero despedirme también desde el cariño y de la importancia también que fue, a propósito de lo que mencionaba Gabriela, pasar también por el MAS. Yo no era un avesado en teoría de sistemas. Me voló la cabeza de un inicio, tuve que leer mucho, comprender harto, conversar harto, retroalimentarme harto. Y de todas maneras, si bien está un poco esta densidad que puede suponer la teoría de sistemas sociales, sí me entregó, debo decir, al presente hoy día y con las conversaciones que hemos tenido con Janet también, por cierto, una forma de mirar también, una forma de mirar los problemas, los desafíos que está la sociedad. Así que si por ahí llega el mensaje a alguien interesado, que se atreva porque de verdad es muy, muy enriquecedor. Y ahora lo que quería ir también es, por cierto, que también guardo con mucho cariño todo lo que fue este proceso a los docentes también, si es que llega el mensaje, a los compañeros, las compañeras, a las docentes también, por cierto. Tuve la oportunidad de ver algunos también con Carlos, que por cierto me cayó muy bien, me encanta su templanza, su sabiduría, su impronta. Así que eso, agradecer también a Marco que no estuvo por acá, pero yo sé que también le ponía harta energía a esto. Bien. Y sobre todo a Janet, que estamos aquí en el horario de almuerzo un sábado y nos acompañó. Ella Sí. es súper potente, súper jugada, de verdad. Gracias por los comentarios. Siento que ella haya estado acá, fue realmente muy relevante y muestra también esta dimensión aplicativa de la teoría de sistemas sociales. Hay rostros, hay territorios, así que eso y muchas gracias. Abrazo. Gracias, Nicolás. Gracias, Janet. Mira, contar contigo en esta sesión es el broche de oro para este seminario, de verdad, porque abre, eh, o sea, nos da la oportunidad de dialogar con quienes en el fondo vivencian estas problemáticas y ver cómo también cómo podemos contribuir de alguna manera a lo que en este caso las APR hacen. Es muy, muy, muy valioso para nuestro programa. Gracias y hasta luego. Sí, Hasta luego, que estén muy bien. que estén muy Buena bien. tarde.